Rusia ha fracasado precisamente por su propio concepto inicial. Se puede decir que fue un plan terrible. Y existe esa frase tan popular, es hora de volver a la mesa de dibujo. Y la idea detrás de eso es que cuando una estrategia falla, siempre puedes regresar y replantear la estrategia y hacer un nuevo plan. Pero algo en lo que muchas personas nunca piensan es, ¿qué haces cuando la mesa de dibujo ya está completamente garabateada y no hay más espacio para escribir nuevas ideas? Y tampoco tienes más papel en el cual escribir nuevas ideas. Entonces, cada vez que regresas a la mesa de dibujo, ya no hay espacio para una planeación estratégica real, sino solamente caos, confusión y desesperación. Esta es la situación en la que creo que Rusia se encuentra ahora en Ucrania hoy, donde han regresado a la mesa de dibujo muchas veces. Y cada vez que han regresado, esa mesa de dibujo se ha garabateado más hasta el punto de que hoy tienen pocas y quizás ninguna buena opción restante. En este punto de la guerra, por supuesto, hemos visto varias iteraciones de la estrategia macro rusa, algunas de las cuales han durado mucho más que otras, pero que sin embargo han tenido que ser eliminadas por varias razones diferentes. La primera iteración de la estrategia rusa fue, por supuesto, el muy famoso Blitzkrieg, que realmente no duró mucho tiempo, donde Rusia pensó que podían terminar la guerra en Ucrania en cuestión de literalmente días o semanas, al poner una gran cantidad de fuerzas en el país al mismo tiempo, abrumando a Ucrania y capturando posiciones estratégicas antes de que Ucrania pudiera hacer algo al respecto, y notablemente derrocando al gobierno ucraniano y reemplazándolo con un gobierno títere. En retrospectiva, parece que esta estrategia podría ser realmente la única estrategia en la que Rusia puso una cantidad significativa de pensamiento antes de la guerra. Estaban tan confiados de que funcionaría que no pensaron mucho más allá de esto. Y lo que realmente terminó pasando fue que la estrategia no funcionó en absoluto. Sí, Rusia pudo entrar al país muy rápidamente y capturar temporalmente grandes extensiones de territorio ucraniano, pero en el proceso de hacer esto, muchas cosas salieron mal, muchas cosas. Estaban, por supuesto, las líneas de suministro atascadas debido en gran medida a la combinación letal de corrupción rusa y brillantez ucraniana. Es un poco difícil ejecutar un blitzkrieg si tus unidades en realidad no están avanzando. Y eso fue lo que a la estrategia inicial de Rusia cuando entraron a Ucrania y encontraron muchos de sus convoyes atascados. Los convoyes estaban atascados por varias razones, pero una gran razón fue el simple hecho de que los vehículos militares seguían descomponiéndose, porque muchos vehículos habían sido equipados con partes inferiores, con las alternativas legítimas, habiendo sido robadas y vendidas en el mercado negro. Lo mismo también era cierto para mucho del combustible ruso, y eso significaba que sin las partes adecuadas y sin el combustible adecuado hubo muchas averías que impidieron que Rusia avanzara. Ucrania, por su parte, hizo su trabajo muy bien, donde ejecutaron una estrategia realmente brillante, golpeando estos convoyes en los momentos perfectos. Golpeaban el vehículo del frente y golpeaban el vehículo trasero, y dejaban muchos vehículos atrapados en el medio, con muchos soldados rusos en brote. Pánico, lo cual también refleja otra razón por la cual la estrategia inicial de Rusia falló, y fue debido en gran medida a la pera nero, incompetencia y falta de preparación de los soldados en el terreno. Muchos de los soldados rusos, de hecho, dijeron que ni siquiera sabían que iban a invadir Ucrania hasta el momento en que cruzaron las fronteras y vieron los letreros de bienvenidos a Ucrania. Entonces, hay muchos soldados ahora entrando a escenarios de combate muy intensos, donde no están preparados mentalmente o quizás de ninguna otra manera para participar en combate. Y estos soldados también, famosamente en el ejército ruso, realmente no pueden tomar decisiones independientes. No hay muchos suboficiales en el ejército ruso. Todo viene de arriba hacia abajo.
y al encontrarse en situaciones caóticas para las que no estaban preparados, el ejército ruso no pudo responder al ejército ucraniano, que en comparación estaba muy bien organizado y muy bien preparado, aunque en ese momento de la guerra no tenían el mejor equipo. Por todas estas razones y más, la estrategia macro inicial de guerra de Rusia básicamente fracasó completamente, o más bien fue solo parcialmente exitosa. Pero cuando tu estrategia es realmente blitzkrieg, donde estás buscando una victoria muy rápida, un éxito parcial es en realidad un fracaso total. Y Rusia entonces se encontró luchando un tipo diferente de guerra para la cual en realidad no estaban preparados. Y así comenzó la segunda iteración macro de la estrategia de guerra de Rusia. Esto fue cuando Rusia esencialmente pasó de la idea de que querían tomar todo el país muy rápidamente a la idea de que necesitaban tomar el sur del país de tal manera que pudiera mantener un puente terrestre a Crimea, donde necesitaban establecer puestos de avanzada en los puntos estratégicos en el este del país. En general, esto requería que el ejército ruso se volviera más defensivo en ciertas áreas, lo cual esencialmente era más fácil de hacer que lo que habían estado haciendo. Esta macroestrategia duró mucho más tiempo que su primer intento de blitzkrieg. Y esto fue por una variedad de razones diferentes, donde en primer lugar se acercaba mejor a las capacidades del ejército ruso. También hizo que el problema de sus líneas de suministro fuera un poco menos problemático. Y también Ucrania enfrentó su propio conjunto de desafíos, donde necesitaban defender y sostener una línea realmente larga y también necesitaban cambiar su mentalidad de la de un atacante a una más defensiva. Sin embargo, Ucrania en general manejó esta transición muy bien. Construyeron defensas enormemente sofisticadas, construyeron líneas defensivas en capas de tal manera que, incluso si Rusia lograba hacer retroceder a Ucrania, simplemente retrocedían a otra línea defensiva y continuaban luchando la guerra, mientras que continuaban atacando las líneas de suministro rusas y manteniendo su defensa. Y entonces ambos lados cambiaron al punto de que en esta fase finalmente Ucrania recibió sus primeras armas sofisticadas de Occidente, como sistemas de misiles HIMARS y otros, que permitieron a Ucrania comenzar a cambiar el equilibrio y hacerse más fuertes que Rusia en el campo de batalla, lo que eventualmente condujo a Ucrania lanzando su famosa contraofensiva en el otoño de 2022. La contraofensiva de Ucrania en ese momento básicamente demostró que Rusia ya no estaba en una posición donde podían defenderse con éxito. Rusia no solo estaba luchando para avanzar, sino que ahora también estaban luchando para mantener el territorio que tenían. Después de la contraofensiva de Ucrania, Rusia realmente perdió mucho terreno importante. Perdieron ciudades importantes que habían estado sosteniendo. E incluso en lugares que no perdieron, empezaron a colapsar completamente. Los soldados rusos empezaron a huir del campo de batalla. Había deserciones en masa. Y para Rusia se volvió realmente claro que esta estrategia ya no era sostenible. Y así comenzaron a trabajar en su tercera iteración macro de la estrategia de guerra. Ahora, la tercera iteración macro de la estrategia de guerra de Rusia ha durado mucho más tiempo que las iteraciones anteriores y básicamente se basa en la idea de que Rusia necesita hacer un cambio táctico en lugar de solo estratégico. Y esa táctica es esencialmente que Rusia usa su poder de mano de obra. Usan la disposición de sus soldados para sufrir y morir y su disposición para usar olas de soldados para simplemente moler, hasta agotar por completo a las defensas ucranianas, donde básicamente los rusos avanzan corriendo a través del campo de batalla contra posiciones ucranianas atrincheradas, usando esencialmente una estrategia que se ha llegado a conocer como táctica de ola de carne. La ola de carne básicamente le gana a las defensas preparadas a través de pura fuerza de números y a través del puro poder de muerte para finalmente sobrepasar al enemigo,
Durante mucho tiempo, esta estrategia funcionó bastante bien para lo que Rusia estaba tratando de lograr. Ucrania sabía que no podía permitirse intercambiar soldados uno por uno debido a las diferencias de población. Y así, Ucrania se encontró en una posición donde básicamente necesitaban retroceder de varias posiciones en lugar de defenderlas hasta la muerte, donde simplemente estaban siendo molidas hasta la muerte. Y durante un tiempo esto funcionó realmente bastante bien para Rusia y ciertamente capturaron varios pueblos ucranianos y ciudades usando esta estrategia. Pero durante mucho tiempo este fue un proceso muy lento. Y aunque Rusia estaba ganando terreno, desde una perspectiva macroestratégica, no estaban logrando absolutamente nada de significancia, porque todavía estaban terriblemente lejos de las ciudades ucranianas más importantes y con menos mano de obra que, cuando comenzaron, e incluso con el poder que tenían, no podían avanzar más rápido. Además, hacia el final de 2024, esta estrategia comenzó a fallar, porque después de la contraofensiva fallida de Ucrania en 2023, Rusia decidió que ahora era el momento de realmente ir tras posiciones ucranianas más importantes, porque realmente querían capitalizar en la disminución del apoyo político de Occidente hacia Ucrania. Durante meses y meses, por ejemplo, Estados Unidos no enviaba armas a Ucrania debido a las discusiones políticas que estaban teniendo en el país. Rusia sin duda estaba tratando de capitalizar esto, enviando muchas oleadas de soldados, usando esas tácticas de ola de carne de manera más agresiva, intentando atacar posiciones que eran más importantes en toda la línea del frente para ver si podían hacer algún progreso. Y lo que vimos fue que este fue probablemente el periodo más intenso de la guerra en términos de cantidad de bajas que Rusia estaba dispuesta a asumir por el terreno que estaba tratando de capturar. Ahora, no tengo todas las cifras de bajas rusas, pero las cifras que tenemos de Ucrania y de fuentes occidentales parecen sugerir que Rusia estaba aceptando potencialmente 1.000-2.000 soldados muertos por día. Esas son bajas completamente astronómicas que no hemos visto en casi ninguna guerra moderna. Puedes compararlo con Irak y Afganistán, donde a lo largo de aproximadamente 2 décadas de guerra que Estados libró, aproximadamente 7.000 soldados estadounidenses murieron. Ahora, si esa fuera la tasa de bajas que Rusia estaba sufriendo, significaría que Rusia estaba perdiendo el equivalente a 2 décadas de soldados estadounidenses en una semana. Es absolutamente asombroso. Ahora, el ejército ruso no reconocería estas cifras, pero esta es la información que tenemos disponible. Y con estas bajas tan altas, por supuesto, las implicaciones para el ejército ruso fueron muy graves. Incluso si el ejército ruso tiene muchos soldados al occidente que puede recurrir, estas son bajas que solo puedes sostener durante un periodo limitado de tiempo. No puedes hacerlo indefinidamente. Y debido a que Ucrania, con el apoyo de Occidente, pudo aguantar contra este asalto, y debido a que los rusos no lograron alcanzar sus objetivos que habían establecido para sí mismos, principalmente capturar ciudades más importantes en el este de Ucrania, realmente se puede ver esto como otro fracaso de la estrategia rusa a nivel macro. Todavía no está completamente claro para mí si Rusia en este momento ha pasado a su 4ª iteración macro de la estrategia, o si Rusia está trabajando dentro de las limitaciones de su 3ª estrategia, donde simplemente están experimentando con diferentes tipos de tácticas. Y lo que quiero decir con esto es que en lugar de las tácticas de ola de carne muy flagrantes que habían estado usando antes, que causaron un costo increíblemente alto de vida rusa, han pasado a tácticas más ocultas donde envían grupos más pequeños de soldados para infiltrarse en las líneas del frente ucraniano. Ahora,
aunque estas tácticas son un poco diferentes a las tácticas de ola de carne, están basadas en la misma premisa general. Rusia todavía está confiando en que tiene el poder de mano de obra para sacrificar soldados. Solo los están sacrificando de una manera un poco diferente, que se ve mejor ante las cámaras. En lugar de ver enormes columnas de soldados rusos corriendo a través de campos de batalla abiertos para solo ser asesinados por armas automáticas, drones y artillería, lo complicante que estás viendo es que grupos más pequeños están siendo enviados en dirección del enemigo con muchas menos bajas que están siendo capturadas en cámara. Sin embargo, esto no significa que estén teniendo menos bajas, solo significa que las bajas no se están capturando en cámara de una manera tan flagrante como lo eran antes, o al menos no necesariamente. Pero la idea rusa aquí es básicamente tratar de usar estas tácticas más ocultas para infiltrarse en la línea del frente ucraniano y aprovechar cualquier brecha que puedan encontrar. Y si logran infiltrarse lo suficientemente profundo, crear problemas para las líneas de suministro ucranianas detrás de las líneas del frente y potencialmente establecer puntos de apoyo donde luego más tropas rusas puedan venir y eventualmente rodear a las unidades ucranianas de primera línea. Ahora, esto funciona razonablemente bien cuando hay brechas en la línea del frente ucraniano. Y cuando Ucrania tiene deficiencias de mano de obra y cuando Ucrania no está bien posicionada en áreas específicas. Sin embargo, aún no está claro qué tan exitosa será esta estrategia, ya que todavía no ha logrado los tipos de avances masivos que Rusia está buscando. De hecho, solo en las últimas semanas hemos visto informes de que Rusia intentó usar estas tácticas exactas de manera masiva en Pierte, una región ucraniana particular, donde enviaron unidades grandes a infiltrarse profundamente en el territorio ucraniano y en lugar de eso, conduciéndolos a las victorias que esperaban. Resultó ser una trampa ucraniana donde rodearon a todos los soldados rusos que se habían infiltrado, los cortaron de sus suministros y los bombardearon desde todos los ángulos. Cientos y potencialmente más de 1,000 soldados rusos murieron en este evento particular. Ahora, todavía no está claro si esto fue porque Rusia simplemente cayó en una trampa que Ucrania tendió estratégicamente o si fue solo un error táctico de Rusia y Ucrania. Simplemente ejecutó muy bien sus planes de contingencia cuando eso ocurrió. Es cierto que si observamos alguna de las evidencias fotográficas de lo que sucedió, hay evidencia de que el ejército ruso simplemente no sabía realmente lo que estaba haciendo cuando ejecutó esta táctica. Por ejemplo, hay imágenes de satélite que muestran 2 columnas rusas marchando una junto a la otra en paralelo a través de un área abierta con solo unos metros de separación entre ellas. Si hubiera un solo proyectil de artillería disparado en esta área, podrías matar fácilmente soldados de ambas columnas. Esto está muy lejos de ser una táctica óptima en la edad moderna de los drones de reconocimiento, donde definitivamente no quieres tener todas tus fuerzas concentradas en el mismo lugar. Ahora, una de las razones por las cuales Rusia podría haber hecho esto es potencialmente porque pensaron que había una gran brecha en las líneas del frente ucraniano, cuando de hecho no había una brecha real. En realidad no creen que tienen la escasez masiva de mano de obra que todos piensan que tienen. En cambio, la razón por la que hay brechas, entre comillas, en la línea del frente ucraniana es por la naturaleza de la guerra que se está librando actualmente, en gran medida con tácticas letales que consisten en drones y artillería. Ambos usan explosivos, ambos son más efectivos si los soldados están agrupados. Y eso significa que la forma más efectiva para que Ucrania mantenga territorio al menor costo, con la menor pérdida de vida y la menor tasa de bajas en general,
es dispersar más a sus tropas, para que si hay explosiones, menos personas sean afectadas. En la superficie, eso podría parecer que hay brechas en la línea del frente ucraniana, pero cuando Ucrania tiene unidades de reservalistas y en espera, como ya vimos, aquí vemos que esas brechas no son realmente brechas. En realidad son posicionamiento estratégico con planes de contingencia ya en su lugar. Debido a esta estructura y lo bien que funciona, es muy poco probable, en mi opinión, que Rusia pueda lograr avances importantes usando este tipo de estrategia. Ya lo intentaron una vez, fallaron. Esa es buena evidencia de eso. Y este evento en sí mismo también hace que eventos futuros sean menos probables. No solo porque Ucrania ahora estará más preparada para este tipo de eventos, sí, fue realmente un accidente, sino también porque esto ha sucedido ahora. Los soldados rusos estarán menos dispuestos a capitalizar lo que ven como brechas en la línea del frente ucraniana. Por miedo a su propia pérdida de vida, tendrán miedo de que esto potencialmente sea una trampa de Ucrania, o incluso si no lo es, una vez que entren en territorio ucraniano, con solo las armas y comida y agua que han podido llevar consigo, serán rápidamente aislados y no tendrán opciones, más que rendirse o luchar hasta el final. Ese no es un lugar muy bueno para estar y, psicológicamente, podría ser incluso peor que una ola de calor. Ahora, todo esto se vuelve aún más deprimente si eres un soldado ruso o un líder ruso por el hecho de que Rusia tiene que lograr esto no solo una vez. Tienen que atravesar las líneas del frente ucranianas no solo una vez, sino varias veces, una y otra y otra vez, porque Ucrania ahora tiene varias capas de defensas entre sus ciudades principales y las líneas del frente actuales. Hasta este punto en la guerra, ninguna de las tácticas que Rusia ha usado realmente les ha permitido tener un avance importante en la línea del frente ucraniana, ni siquiera una vez, al menos no desde su blitzkrieg inicial. Lo mejor que Rusia ha podido hacer es desgastar pueblos ucranianos individuales, ciudades ucranianas individuales con el tiempo, donde las fuerzas ucranianas se han retirado de esas posiciones a una nueva posición. Eso no es un avance de la línea del frente, eso es la línea del frente siendo mantenida y simplemente moviéndose hacia atrás un poco. Rusia nunca ha logrado atravesar las líneas del frente, no lo han hecho con tácticas de ola de carne y ahora no están teniendo éxito con estas tácticas furtivas. Y si ambas cosas no están funcionando, tienes que preguntarte, ¿qué puede hacer Rusia realmente a continuación para tener éxito? Algunas personas dirán armas nucleares tácticas, pero Rusia ya consideró esa opción temprano en la guerra y decidieron que no podían hacer eso y sobrevivir si lo hacían. En general, las estrategias macro de Rusia no están funcionando. Ya han cambiado estrategias macro al menos 2 veces esta guerra, porque las estrategias que estaban persiguiendo no funcionaban para ayudarlos a lograr sus objetivos. Por otro lado, la estrategia macro de Ucrania esencialmente nunca ha cambiado. Han podido seguir manteniendo lo que están haciendo y solo cambiar cosas tácticamente, porque lo que están haciendo está funcionando. Ucrania tiene muchas opciones restantes en la mesa de dibujo porque no han tenido que volver a la mesa de dibujo tantas veces como Rusia. Rusia ha regresado a la mesa de dibujo tantas veces que, en mi opinión, ahora está completamente garabateada y está muy claro en qué dirección esta guerra finalmente irá, aunque solo será cuestión de tiempo. Ahora, si llegaste hasta aquí en el video, supongo que obviamente disfrutaste este análisis y lo encontraste perspicaz y probablemente aprendiste cosas nuevas. Si ese es el caso, me gustaría pedirte que apoyes este video dándole me gusta al video y suscribiéndote al canal. Ambas cosas son completamente gratuitas, solo toman un segundo, pero me ayudan mucho. Entonces, si quieres explorar más sobre la guerra en Ucrania,
Asegúrate de ver uno de estos videos en pantalla.